Os presento al padre Murilo, ¿no? Sí. Al padre Murilo, que viene desde Bolivia. Brasil. Desde Brasil. Estuviste en Bolivia. Estuve en Bolivia en misión. Viene desde Brasil. Si el anterior compañero vino desde Fonsagrada, de más lejos, viene el padre Murilo. Y el otro compañero, seminarista, se llama Jesús. ¿Y tú vienes de dónde? De Venezuela. De Venezuela. Muy bien. Igual que el padre Lindo. Pues bienvenidos. Pues a ver si nos traen un poquito de lo que Ahora ya los... Creo que padre Murilo, eres padre espiritual. Soy vicerrector. Eres vicerrector. En la diócesis de Lugo hay dos seminarios, el diocesano y el Redentoris Mater. Pues él es el vicerrector de uno de los dos seminarios. Y él es seminarista del padre Murilo. Sí, en pie. Ahora nos ponemos de pie, hacemos una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Te bendecimos, Señor, Dios eterno, por tu amor infinito hacia cada uno de nosotros, porque nos das un lugar en tu Santa Iglesia, porque preparas ese tiempo para nosotros para escuchar tu voz. Concédenos, Señor, el don del Espíritu Santo, para que podamos escucharte en medio de esta charla, en este encuentro. Todo eso lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a sentarnos. Buenas tardes a todos. Bueno, como ya me presentó el Padre Jesús, yo soy Murilo Paiva, soy brasileño, tengo 31 años, he sido formado en un seminario Redentoris Mater, un seminario misionero en Bolivia. Me he ordenado hace 3 años y ahora el Señor me confió una misión aquí en la diócesis de Lugo como vicerrector en el seminario Redentoris Mater de Lugo. Para mí es una gracia poder estar con vosotros en este encuentro, en esta tarde, que me ha invitado. Para mí fue mucha alegría la invitación que me ha hecho don José Antonio Ferrero para poder estar con vosotros hoy. Vamos a hablar un poquito de la palabra de Dios. Dios nos habla. Y para dar el puntapié inicial a esta charla, yo quisiera ponernos de cara a una diferencia, que hay una diferencia entre palabra de Dios y Sagrada Escritura. El Papa Benedicto XVI, en su exhortación postsinodal en el año 2010, Dei Verbum Domini, ha dicho una cosa muy interesante. Ha dicho que la fe cristiana no es una religión de libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de una palabra escrita y muda, sino del verbo encarnado y vivo. Y esto, hermanos, es extraordinario. En esta charla que queremos aprender un poquito a saborear, a nutrirnos de la palabra de Dios, tenemos que empezar ya a ponernos de cara a esta verdad, de que la palabra de Dios, hermanos, es una persona. Y además, hermanos, la palabra de Dios precede la Escritura, es anterior a ella. Porque la palabra de Dios, hermanos, ya existía incluso antes de la creación del mundo. Y es más, la palabra de Dios, el mundo fue creado en esta palabra. Todo cuanto existe fue creado en esta palabra. Y la Biblia es uno de los muchos instrumentos que hay para que nosotros entremos en esta palabra, o mejor, en este diálogo. ¿Por qué es esto? De eso vamos a hablar en esta tarde. Dios nos habla, hay un diálogo que quiere hacer el Señor contigo. Entonces, un poco el texto que va a guiar esta reflexión que vamos a hacer esta tarde es la de primero de Juan 1, del 1 al 4, la primera carta de San Juan. Vamos a mirar un poquito lo que nos dice San Juan. De la primera epístola de San Juan. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida, os lo anunciamos. En efecto, la vida se manifestó y nosotros, que la hemos visto, damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, que estaba junto al Padre y que se nos manifestó.
Os anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Os lo repito lo que dice el final de este texto que hemos escuchado. Os escribo esto para que nuestro gozo sea completo. Perdón, me salté un versículo. Y con su Hijo Jesucristo os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Este final es muy importante, hermanos, muy importante. Imaginaos qué fantástico es para nosotros poder hoy tomar la Biblia en nuestras manos y poder decir esto, ¿no? Que todo esto que está escrito aquí ha sido escrito para nuestro gozo, para nuestra alegría, para nuestra felicidad. Pero esta felicidad, hermanos, esta felicidad solo se dará, solo se concretizará, solo se realizará cuando estemos en comunión. En comunión. Si entramos en el cuerpo en que esta palabra se ha hecho carne. La palabra se ha hecho carne, hemos dicho que la palabra es una persona. Y esto, la Biblia ha sido escrito para nuestra felicidad. Dios quiere hacerte de ti una persona feliz, que tú experimentes un gozo, que tú experimentes una alegría. Pero esto solo será posible, esta alegría, esta felicidad, cuando estemos en comunión con esta palabra. La palabra que se ha hecho carne, la palabra que es una persona. ¿Y dónde podemos estar en comunión con esta palabra? Pues en el mismo lugar donde esta encarnación, donde esta palabra permanece hecha carne, es decir, en comunión con la iglesia, hermanos. Y aquí está toda la dinámica de estos versículos que van a ser un poco el guía de esta reflexión que vamos a hacer en esta tarde. Entonces, pasa, por favor, Jesús. Entonces, lo primero que tenemos que decir, la primera cosa que tenemos que dejar claro aquí es, pues, el primer versículo la primera parte de estos versículos que hemos leído, que decía que lo que existía desde el principio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que antes que todo el mundo existiese, que todas las cosas existieran, ya existía un diálogo de amor, un diálogo en la eternidad. Es el diálogo de la Trinidad. Antes de la creación del mundo, antes de la creación del universo, ya existía un diálogo de amor en la eternidad. Existía ya una palabra que fue pronunciada en la eternidad. Y este diálogo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que los padres de la iglesia lo llamaron logos en diátetos. Es el verbo interno de Dios, esta palabra que existe ya desde antes de la eternidad, antes de la creación del mundo, que es ya antes de que todo existiese, ya existía una comunión, ya existía esta felicidad. Y eso es lo primero que tenemos que tener claro hoy. Que existe, hermanos, una felicidad en el cielo. ¿Os recordáis lo que decía San Juan? Os escribo esto para que nuestro gozo sea completo, para que seamos felices. Entonces, lo primero que hay que entender, hermanos, ¿dónde está la fuente de esta felicidad? Existe ya una felicidad en el cielo. Esta felicidad se llama Trinidad, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esta felicidad, hermanos, es eterna. Esta felicidad no nos necesita, nunca nos ha necesitado. No necesita Dios de nosotros para que Dios sea feliz en su interior, dentro de sí mismo. En ese diálogo que ya existía en la eternidad, en la Trinidad, Dios no nos necesitaba, no necesitaba crearnos. Pero aquí está el punto de todo, que Dios quiso crearnos. Dios quiso crear todo cuanto existe, hermanos. Dios quiso hacernos. Dios quiso invitarnos, hermanos, a que participásemos de ese diálogo. Entonces, para que esto se dé, Dios pronuncia una palabra hacia afuera. Este diálogo que existía en el interior de la Trinidad, Dios ahora lo pronuncia hacia afuera. Y entonces, a través de esta palabra pronunciada hacia afuera, todo viene a la existencia, todo se crea, todo existe. Todo existe. Y eso es maravilloso, hermanos, porque Dios quiso crear el mundo por pura gratuidad, por puro amor, por pura gracia. Dios no necesitaba de crearnos, pero quiso
quiso crearnos. ¿Y para qué nos ha creado, hermanos? Para que nosotros pudiéramos participar en este diálogo que existía en la eternidad. Para que nosotros pudiéramos ser partícipes de esta comunión con Dios. Es partícipe de esta comunión. Eso es maravilloso. Por eso, hermanos, Dios ha pronunciado una palabra al externo, una palabra hacia afuera de sí mismo. Y esta palabra te ha creado a ti. Esta palabra somos nosotros. Nosotros somos una palabra, aunque sea una palabrita chiquitita, somos palabra en muy minúsculo, un P muy minúsculo. Somos una palabra que Dios ha pronunciado. ¿Os acordáis, hermanos, del prólogo de San Juan, del Evangelio de San Juan, que dice que en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios? Ella estaba en el principio con Dios. ¿De qué está hablando hasta aquí? Hasta este versículo está hablando de este diálogo que existía en la eternidad, esta comunión que ya existía antes de la creación del mundo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí, hermanos, ahí viene la cosa ahora. En el tercer versículo dice: todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Es lo que estaba diciendo, para que hiciéramos parte de aquel maravilloso diálogo eterno. Esta palabra se pronunció y hizo todo, ha creado todo. Dios, hermanos, nos creó para hablarnos. Dios nos ha creado, hermanos, para ponerse en contacto contigo y conmigo, para manifestar su amor hacia ti. Y esto, hermanos, lo llamamos revelación. Dios que viene a tu encuentro, Dios que quiere ponerse en contacto contigo, Dios que quiere hablarte, Dios nos habla. Dios te ha creado para esto, para hablarte, para estar en comunión contigo. Esto es revelación. Hermanos, es maravilloso eso. Pasa, por favor, Jesús. Por eso, hermanos, que nosotros no podíamos empezar este encuentro, esta charla, hablando ya desde ya de la Biblia, si antes hablar de lo que es la palabra de Dios. Porque muchas veces, hermanos, para nosotros, que tenemos una mentalidad ya muy occidentalizada, palabra es sinónimo de concepto, de idea. Es un instrumento de comunicación para transmitir verdades, o algunas veces inverdades. ¿Cuántas veces nosotros decimos mentiras, verdad? Hermanos, muchas veces nosotros hemos hecho tenemos esta imagen de lo que es la palabra. Es idea, concepto que sirve para enseñar algo, para adoctrinar algo. Y todo lo contrario, hermanos, a la mentalidad del pueblo de Israel. Porque para el pueblo de Israel, palabra tiene que ver con acontecimiento. La palabra es siempre una acción, no tiene que ver con enseñanza, con adoctrinamiento. La palabra para el pueblo de Israel es un otro que se pone en contacto contigo. Para poner un ejemplo, imaginaos que vayas por ahí, por la calle, y te encuentras con alguien que hace muchos años no lo ves. Y de repente esa persona te reconoce en medio de una muchedumbre y te llama por tu nombre, Pedro. Y tú te das la vuelta, pues, y reconoce a Pedro. Esta persona, cuando te dice tu nombre, te dice Pedro, pues, ¿qué hace contigo? No empieza a darte un tratado de quién eres, que no te dice que tú eres feo, tú eres guapo, tú eres rubio, tú eres moreno, tú eres alto, tú eres bajo. Lo que ha hecho esta persona al decir tu nombre es que se ha puesto en comunicación contigo, ha entrado en contacto contigo. Eso es un acontecimiento de que alguien ha entrado en tu existencia, ha escuchado una voz que ha entrado dentro de ti y que te ha hecho voltear tu mirada y reconocer a aquel que te llamaba. Pues eso es lo que hace Dios con el pueblo de Israel. El Señor ha mirado por encima de todas las naciones de la tierra y ha visto ahí un pueblo que ni siquiera era un pueblo, un grupito ahí de esclavos. Y la ha elegido de entre todas las naciones. ¿Cuántas naciones poderosas existían en el mundo? Y Dios ha elegido un puñado de esclavos. Los ha distinguido, Dios la ha distinguido entre todas las naciones de la tierra y la ha llamado por su nombre, Israel. Israel volteó sus ojos hacia el Señor y se puso en contacto con Él. Y Dios se ha manifestado a este pueblo.
Por eso, hermanos, la palabra de Dios es siempre una manifestación de Dios, es un acontecimiento. No es tanto porque Dios, hermanos, no ha dejado absolutamente nada escrito. Dios no ha escrito nada, Dios no ha escrito ningún libro. Palabra de Dios, hermanos, lo que Dios ha hecho fundamentalmente ha sido actuar. Dios se deja conocer por su pueblo, que es esto, la revelación. Se deja conocer por su pueblo en la medida en que actúa en la historia de este pueblo. El pueblo, por eso tú puedes conocer a Dios, tanto en cuanto Él se te manifiesta a ti. Y eso es muy importante. Solo puedes conocer a Dios en la medida en que Él se te manifiesta. Es como dice la primera carta de Timoteo, ¿no? Que Dios habita en una luz inaccesible, ¿no? A quien no ha visto ningún ser humano, ni le puede ver. San Juan también nos dice eso, ¿no? A Dios nadie le ha visto jamás, sino que el Hijo del Hombre nos lo ha contado. Dios ha venido a revelarse, Dios ha venido en persona a contarnos quién es Dios, a actuar en nuestra vida, a actuar en nuestra historia. Entonces nosotros, hermanos, conocemos a Dios en la medida en que Él se revela. Y Dios, hermanos, para revelarse no nos manda desde el cielo un tratado de teología, no nos manda la suma teológica de Santo Tomás de Aquino, una colección de librotes gordos y ¡pam!, que cae del cielo en paracaídas y nos dice que Dios es así, que Dios es asá, de qué está hecho Dios, qué hace Dios, para qué hace Dios, dónde vive, qué come, si duerme, si no duerme. No, hermanos. Dios, para decirnos, para que lo podamos conocer, lo que ha hecho es manifestarse. Lo que dice el apóstol San Juan en el Evangelio: el Hijo unigénito que está en el seno del Padre nos lo ha contado. Y lo que nos cuenta el Señor, hermanos, no es un cuentito chino. Ahí está el punto de la cosa. Muchas de nuestras historias quedan siempre en un plano imaginario, en un plano lúdico, en un plano secundario de la realidad. Sin embargo, lo que nos cuenta Dios se realiza siempre. Y esta es la eficacia de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz. Es un acontecimiento, porque cuando Dios nos cuenta algo, sucede, ocurre, se realiza, siempre. Siempre lo que Dios dice acontece. La palabra de Dios, hermanos, no es como la palabra del Padre Murillo. La palabra del Padre Murillo no tiene ningún poder. Yo a veces digo a los seminaristas, que está Jesús de prueba, yo digo a los chicos del seminario: por favor, de 3 a las 4:30 de la tarde no pongáis la lavadora. Y me van a hacer caso de aquí una semana o 2, si hacen caso. Y encima, después de habérselo repetido como 500 veces, ¿no? Y lo van a hacer caso en la 501. Y a regañadientes porque yo lo tengo que amenazar, ¿no? Pues Dios no es así con nosotros, hermanos. Dios, cuando habla, se realiza. Su palabra tiene un poder, tiene una eficacia, se realiza siempre. Imaginaos la creación. Dios dijo: hágase la luz, y la luz se hizo simultáneamente en el mismo acto. Dios dice, acontece. Hágase la luz, y la luz se hizo. Es algo muy curioso esto, hermanos, este pasaje, porque de una forma muy parecida Dios te ha creado a ti. Te ha creado a ti. Que en la oscuridad, en la noche del vientre de tu madre, el Espíritu Santo aleteó sobre las aguas del vientre de tu madre. Y ahí Dios ha pronunciado una palabra: que se haga la luz, que se haga el Juanito, que se haga el Pepito, que se haga la Manola, que se haga el Papito, que se hagas tú, que tú vengas a la existencia. Tú que no existías, por una palabra, Dios te ha llamado por tu nombre y tú pasaste a existir. Lo que no existía fue creado. Tú viniste a la vida, tú viniste a la existencia gracias a que Dios ha pronunciado una palabra. Hágase la luz. Y tú, pues, en el seno de tu madre, pues tu madre te ha dado la luz. Eso es maravilloso. Y no solamente esto, hermanos, Dios nos ha llamado a la vida, como decía antes, para ponerse en contacto con nosotros, para hablarnos, para hablar con nosotros. Y ya ahí, en este primer instante de tu existencia, Dios empezó a hablar contigo. Dios ha susurrado en tu corazón ya una palabra que te dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda
todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, hermanos, que tú jamás, pero jamás, pon esto en tu cabeza, nunca serás feliz hasta que esta palabra que Dios ha pronunciado sobre ti no se cumpla. La palabra de Dios se cumple siempre, es viva y eficaz. Por lo tanto, hasta que esta palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, hasta que esto no se cumpla totalmente en tu vida, nuestra vida no encontrará nunca tranquilidad, nunca encontraremos este gozo que hablábamos en el principio, esta felicidad. Nunca seremos partícipes de esta felicidad del cielo, la vida eterna. Haz esto y tendrás la vida eterna. Solo experimentarás este gozo que está prometido hacia ti, para ti, esta felicidad del cielo, de la cual Dios quiere que tú participes de este diálogo eterno. Solo serás feliz, solo tendrás esta felicidad, este diálogo con Dios, cuando esta palabra se cumple en tu vida. Pero ¿qué pasa, hermanos? Eso es lo que nos dice un poquito este texto que yo decía que iba a ser un poquito el guía, ¿no?, de nuestra charla hoy. Que nos decía al principio, os anunciamos la vida eterna, la primera de San Juan, que estaba vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos para que también vosotros estéis en comunión. En comunión. La comunión, hermanos, es poder amar. Es poder amar, verdaderamente amar. El mundo nos ha catequizado, hermanos, con muchas palabras y nos ha dicho muchas cosas sobre lo que es el amor. En el mundo hemos recibido tantas catequesis sobre lo que es el amor que nos ha falsificado lo que es el amor. Tantas películas y novelas, telenovelas en Netflix, ¿verdad?, que nos presenta el amor siempre como algo romántico, meloso, infantil, sentimentaloide. Símbolo del amor para el mundo, que es los enamorados, la poesía, corazoncitos rojos, las rosas, ¿verdad?, las serenatas. Para un cristiano, el símbolo del amor no es otra cosa sino que Cristo crucificado. Este es el símbolo del amor para nosotros. Uno que ha sido capaz de perder la vida de esta forma por ti. Hermanos, mientras nosotros no seamos capaces de amar en esta dimensión, hasta el punto de donarnos totalmente hacia el otro, pues no podemos decir que amamos. Les voy a explicar cuál es el movimiento del amor, hermanos, para que nos demos cuenta de qué estoy hablando. El amor se da, hermanos, cuando aparece un yo, cuando aparece un yo que esté dispuesto a aniquilarse, a desmontarse, a deshacerse por completo, para donarse a un otro yo, a un tú. Cuando aparece un yo que esté dispuesto a perderlo todo, para entregarse, para donarse totalmente, sin ninguna reserva, sin guardarse nada para sí mismo, a un tú, empieza a aparecer el amor. Y entonces el tú, viendo, sintiéndose amado y querido de una manera tan abundante, tan extraordinaria, tan única, tan sobrenatural, tan divina, pues no se resiste. Este que está siendo amado dice, oye, me quiero unir a este amor. ¿Y qué hace este tú? ¿Qué hace este otro? Pues empieza a deshacerse también, a donarse, a no resistirse, a entregarse también a este primero que ama. Entonces desaparece el yo, desaparece el tú y se crea un nosotros. Esto es el amor. Con este amor nos ha amado el Señor. Ha venido Él a aniquilarse completamente para ser un nosotros contigo, para que tú y Cristo puedan ser una sola carne. Y mientras, hermanos, no vivamos en esta dimensión, no podemos decir que amamos. Tendremos mucho afecto, mucho cariño. Pero amor es esto. Amor es otra historia. Y el Señor, hermanos, nos ha llamado a esta comunión, a vivir en esta nueva forma de amar. ¿Y por qué tantas veces esta palabra que ha sido pronunciada sobre nosotros? Porque sabemos que la felicidad consiste en esto, en amar. Porque Dios nos ha dicho, ha inscrito con fuego en nuestro corazón esta palabra. En el día que nos ha creado, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo.
haz esto y tendrás la vida eterna. ¿Y por qué esta palabra muchas veces no se cumple en nuestra vida? ¿Por qué muchas veces esta felicidad que se nos ha prometido, esta felicidad a la que Dios nos llama a participar de este diálogo con Él en el cielo, muchas veces no se cumple, no se da en nosotros? Por causa de una cosa que se llama el pecado. Hermanos, después que Dios ha pronunciado una palabra que te ha creado, después que Dios nos ha invitado a participar del diálogo eterno en la Trinidad, el ser humano ha cometido una locura, pero una estupidez tremenda, que es el haberse tapado los oídos. Y nosotros lo hacemos constantemente, tapamos nuestros oídos para no oír más a Dios. Y este tapar este oído rompe la comunión, rompe el diálogo, rompe esta cercanía del Señor contigo, que te dice siempre que te ama, que te quiere. Hacemos oídos sordos a la voz del Señor. Y San Juan en el Evangelio nos dirá en qué consiste el pecado. En que en el mundo estaba esta palabra, y el mundo fue hecha por ella, pero el mundo no la conoció. El mundo se ha tapado los oídos. El mundo ha cortado esta comunión, el mundo ha cortado esta relación con el Señor. El que escucha mi palabra y cree, tiene vida eterna, no incurre en juicio, pues ha pasado de la muerte a la vida. El que no cree, dice San Juan, ya está condenado. Por eso, hermanos, el que no participa en este diálogo que hay en la eternidad, el que se tapa los oídos a la voz del Señor, según el Evangelio de San Juan, ya está condenado. No hay vida en él, no participa de la vida eterna. No participa de la vida eterna, de esta felicidad eterna que hay en el cielo. Si tú no participas de esta felicidad eterna, si tú no participas de esta comunión, de este diálogo con el Señor, pues ya estás muerto, ya estás muerto. Este es el pecado. ¿Cuál es el salario del pecado sino la muerte? Eso es lo que nos predica San Pablo, que el salario del pecado es la muerte, justamente por esto. Porque ahí está la vida, en esta comunión, en esta eternidad. Si nosotros cortamos relación con lo que es eterno, solo hay muerte. Hermanos, pero esto, para romper nuestra sordera, para romper esta rebeldía, nuestra rebeldía de taparnos los oídos, de hacer oídos sordos de este diálogo, para hacer esto, pasa. El verbo, la palabra, se hizo carne. Se hizo carne, hermanos, para que la oigamos, para que la veamos, para que la contemplemos, para que la palpemos. Es lo que dirá San Juan en este texto que hemos empezado. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida. Pues esto, hermanos, esta palabra se hizo carne para que lo pudiéramos tocar, para que pudiéramos contemplar, para que esta sordera, esta incapacidad que teníamos de escuchar la voz del Señor pudiera romperse y que nuevamente pudiéramos restaurar este diálogo. Ese es el testimonio que da San Juan. San Juan lo que nos está diciendo es esto: yo he vuelto, hermanos, a la comunión. He vuelto, experimentado nuevamente esta felicidad del cielo. Yo he vuelto a este diálogo. ¿Cuándo? Yo me he sentado a la mesa con Dios, he reclinado mi oído en su pecho y he escuchado el corazón de Dios. He escuchado el corazón de Dios. ¿Y qué decía el corazón de Dios? Pues lo mismo que tenemos que aprender a escuchar nosotros, hermanos. No se puede acercarse a la Biblia sin este espíritu. El espíritu con el que San Juan reclina su oído en el pecho de Jesucristo en la última cena. Con ese espíritu tenemos que acercarnos, hermanos, a las Sagradas Escrituras, con el afán de escuchar el corazón de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice el corazón de Dios? Te amo. Te amo profundamente. Te amo. Solo te dice esta cosa: te amo. Y hermanos, escuchar esto es una buena noticia. Escuchar que Dios te ama profundamente exorciza, hermanos, toda la acción que el demonio ha hecho, el padre de la mentira, que nos ha metido en esta sordera mortal, que nos lleva a la muerte, porque nos ha contado una mentira muy gorda el demonio. ¿Y cuál es la mentira que nos ha contado el demonio? De que Dios no nos quiere, Dios no nos ama. Dios a ti, te dice el demonio, te ha creado horrible, tú eres feo, tú eres horrendo. La creación, la palabra que Dios ha pronunciado cuando ha creado a ti es una palabra horrible. Tú eres feo,
tú eres un desastre, Dios a ti no te ama, tú eres feísimo, tú no eres guapa, tú no eres bella, tú no eres imagen de Dios. Ahora, te dice el demonio, si comes del fruto que Él te ha prohibido, ahí sí, tú vas a ser guapísimo. Tú vas a ser Miss España. Vas a tener el cuerpito 60, 90, 60. Caderita de muñeca. Vas a ser el tío más guay del mundo mundial. Seréis dioses. Ahí está. Ay. Esta es la mentira. Menuda mentira nos ha metido el demonio. Seréis dioses. Seréis el más guay, el más fantástico del mundo. Qué mentira tremenda nos ha contado el demonio. Tú no vales hasta que comas de este fruto y te haces Dios de ti mismo, Dios de tu vida. Y nosotros, hermanos, esto no es un cuentito de hace miles y miles, millones de años atrás. Adán y Eva somos tú y yo. Nosotros vivimos así, hermanos, todos los días de nuestra vida. Nosotros vivimos y pasamos nuestros días tratando de ser dioses. Y muchas de estas veces, hermanos, queremos ser Dios sin Dios. Eliminamos la voz de Dios que te dice, oye, te amo, tú vales, te quiero, eres hermosa, amada mía, no encuentro defecto en ti, como dice el libro del Cantar de los Cantares. Esto no lo escuchamos. Lo que escuchamos es que para que yo sea guay, para que yo sea alguien, para que yo sea, pues yo tengo que ser Dios. Y tantas cosas en nuestra vida, muchas y muchas veces tratamos de ser dioses. Nosotros eliminamos esta voz, hermanos, que nos dice que te ama, que te quiere. Y intentas ser Dios cada vez que tú tratas de tener el control sobre todo en tu vida. Cada vez que tú piensas que tú te bastas por ti mismo, cuando tienes mucha pasta, cuando tienes mucho dinero. Tú intentas ser Dios cuando tú exiges obediencia de los demás, que te hagan caso. Tus hijos que te obedezcan. Y tus hijos te han salido muchas veces, rebeldes. Y estás exigiendo siempre, obedece, obedece, obedece. ¿Qué derecho tienes? ¿Quieres ser Dios cuando exiges que tu mujer te dé la razón a ti? Porque tú tienes que ser el primero en el corazón del otro. Y como, claro, tú eres Dios, tú eres la sabiduría suprema del universo, eres tú quien decide lo que es el bien y lo que es el mal, entonces nadie tiene el derecho de contradecirte. Eres Dios, hermano. Cada vez que te sientas a comer y te comes ahí el trozo de pulpo, el más gordo para ti, el más grande para ti, porque claro, como tú eres Dios, todo tiene que ser un sacrificio que debe ser ofrecido en el altar de tu panza. Todo tiene que ser ofrecido hacia ti, porque tu Dios es el vientre, tu Dios es tu ombligo, tú eres el único, solo existes tú en el universo. Cada vez que tú eres egoísta, cada vez que tú juzgas al otro, tú quieres ser Dios. Quieres ser Dios cada vez que juzgas al otro, porque claro, te pones en la situación de que tú eres Dios, el juez supremo de todo y de todos. Tú decides lo que es el bien y el mal, y lo que no entra en tus criterios de la verdad, pues tienen que ser eliminados, destrozados, no sirven, porque Dios solamente hay uno, tú, el único que existe en el universo. Y Dios, hermanos, para salvarnos de esta mentira tan gorda, de esta desgracia, de esta caída, para que nosotros dejemos de escucharnos a nosotros mismos y estar en constante diálogo con el padre de la mentira, que nos dice que Dios no nos ama y tienes que valerte por ti mismo, Dios no te ama, tienes que valerte por ti mismo. Dios ha venido a este mundo, se ha encarnado, pasa. Y entonces, hermanos, la belleza de la creación es restaurada. ¿Y cuándo la belleza de la creación? Porque el demonio te ha dicho que tú eres feo, que tú eres horrible, que tu vida es una porquería, que todo está mal, que Dios se ha equivocado contigo, que todo es negro, que todo es horrible, todo. ¿Cuándo esta belleza es restaurada? Pues cuando de nuevo el diálogo del cielo, el diálogo de la eternidad vuelve a ser escuchado. ¿Y cuándo ha sucedido que este diálogo del cielo es escuchado de nuevo? Ha sido restaurado este diálogo que había en la comunión eterna de Dios en el cielo, en la eternidad. ¿Cuándo el cielo ha sido escuchado nuevamente? Pues ha sido escuchado, hermanos, cuando un ángel en Nazaret ha visitado a una virgen.
Y en este diálogo que hay entre el ángel Gabriel y la Virgen María, pues ha sucedido algo espléndido. Ella ha escuchado el cielo. ¿Y qué ha respondido ella? Hágase. Hágase en mí según tu palabra. Y entonces Dios hizo. Acuérdense lo que decía, la palabra de Dios es acontecimiento. Dios dice, hágase la luz, y la luz se hizo. Acontece, la palabra de Dios es viva y eficaz. La Virgen María, escuchando el cielo, entrando nuevamente en este diálogo con el Señor, con la eternidad, ha dicho, hágase, hágase en mí según tu palabra. Y Dios se hizo carne. Dios se hizo carne dentro de ella. Por eso, hermanos, en la Virgen María hay un esplendor, una luz maravillosa que hace bella toda la creación. En el sí de María, hermanos, toda la tierra vuelve a reverdecer. El diálogo se restablece. Por eso, hermanos, hoy tú, como la Virgen María, si hoy te dispones a escuchar la palabra, pues sucederá algo también fantástico contigo, porque necesitas aprender a escuchar. Jesucristo ha venido a este mundo para abrirnos los oídos. Tantas veces que el pecado nos ha ensordecido, nos ha tapado los oídos para este diálogo con la eternidad. Pero el Señor ha venido a destapar tus oídos. Y si hoy tú aceptas que el Señor puede destapar tus oídos un poquito, si hoy te dispones a escuchar la palabra de Dios, y es muy importante escuchar, porque la fe, hermanos, entra por el oído, pues ¿qué sucederá? Sucederá lo mismo que ha sucedido con la Virgen María, que vendrá el Espíritu Santo sobre ti y te cubrirá con sus sombras. El Espíritu Santo aleteará sobre las aguas de tu vida, sobre las aguas de la muerte en la que estamos sumergidos, el pecado. Aleteará ahí el Espíritu Santo y Dios hará una nueva creación en nosotros. Es eso lo que estamos esperando en ese tiempo de Navidad, ¿no? En ese tiempo de Adviento. Nos estamos preparando para esto, para que venga el Señor a nacer dentro de nuestro corazón, a darnos una naturaleza nueva, un espíritu nuevo. Un espíritu que es una naturaleza nueva, que es capaz de amar, que es capaz de reproducir las mismas obras de Dios, de amar, de vivir en la comunión, de experimentar esta felicidad. Por eso, hermanos, Dios, mira qué grande que es ese tiempo que vamos a celebrar, la Navidad. El demonio te ha dicho que tú eres horrible, que tú tienes que realizarte siendo Dios de tu vida. Y pasamos la vida tratando de ser Dios, y esa es nuestra ruina. Y Dios, para salvarnos, hace el camino contrario, asume algo que no nos gusta a nosotros. Se hace hombre, se hace hombre. Y Dios, asumiendo un rostro como el tuyo, hace nuevamente que el tuyo sea bellísimo, que tú seas guapo, que tú seas maravilloso, fantástico. Mira qué dignidad tienes tú, qué dignidad, que Dios ha visto tanta belleza en ti, a pesar de que yo y en mí, a pesar de que yo sea un poquito feo, no pasa nada. Pero Dios ha visto tanta belleza en nosotros, hermanos. Se ha enamorado de nosotros hasta este punto, que Dios ha querido hacerse hombre, querer tener un aspecto como el tuyo, para que un día, hermanos, nosotros podamos ser divinizados, para que nosotros podamos recibir la naturaleza de ser hijos de Dios. Pasa, Jesús, por favor, porque vayamos terminando. Ahora, esta palabra que necesita ser escuchada, nuestros oídos necesitan ser destapados, necesitamos escuchar esta palabra que hace germinar dentro de nosotros una criatura nueva. ¿Dónde la escucharemos? Y os lo repito, palabra, no escritura, no libro, palabra. Esta persona que es Cristo, el Verbo encarnado de Dios. ¿Dónde podemos escucharla? Pues donde esta palabra permanece encarnada. ¿Dónde está esta palabra encarnada? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? En la iglesia. La iglesia, hermanos. Entonces, ahora sí que podemos hablar de Biblia. Porque la Biblia, hermanos, es un instrumento humildísimo. Y sin una iglesia que la escuche, sin tener una asamblea cristiana donde la palabra pueda hacerse carne, pues la Biblia solo sería un puñado de papel, no tendría ningún valor. Lo que da valor, hermanos, a las Sagradas Escrituras, a la Biblia, es precisamente la iglesia. Es en la iglesia, hermanos, en la comunión con el Espíritu de Cristo, ¿no? Este Cordero degollado que aparece en el libro del Apocalipsis, que tiene el poder de abrir este libro que está sellado con 7 sellos. Solamente con la sangre de Cristo, con el cuerpo de Cristo ofrecido hacia ti, que este libro puede ser abierto.
Pues hermanos, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, hermanos, es como un esqueleto. Por eso puse ahí esa calaverita, es como un esqueleto que no se para de pie, que no se sostiene por sí misma, si esta palabra no se hace carne en tu vida. Si no se hace carne en ti, si no hay una asamblea cristiana, si no hay una iglesia en donde esta palabra se cumpla, pues este esqueleto nunca será recubierto de carne. La palabra de Dios necesita ser encarnada, y encarnada en tu historia, en tu vida. Al abrir las Escrituras, hermanos, si no hay un cristiano que la escuche y la responda, la palabra no se hace carne, no hay el diálogo, no hay comunión, no hay gozo, no hay felicidad, se queda en letra muerta. Es muy importante esto, hermanos, porque la palabra de Dios solo habla de dos personas. De dos personas. Habla de Cristo y habla de ti. Por eso, hermanos, es muy importante saber con qué actitud te acercas a este libro. ¿Cuál es la respuesta de Dios del hombre frente a este diálogo que quiere hacer el Señor contigo? La respuesta del hombre es la fe. Paz de luz. ¿Quién podemos hacer nosotros? ¿Cuál es la respuesta que el hombre da frente a esta palabra escuchada? Es la fe. Por eso la actitud que debes tener al escuchar a este libro es la fe. No puedes acercarte a la Biblia, hermanos, sin fe. ¿Y con qué fe tienes que acercarte? Con la fe de la iglesia. Tenemos que empezar a romper, hermanos, esta mentalidad individualista, medio protestante, donde tú lees la Biblia por tu cuenta y la interpretas por tu cuenta, a tu manera, a tu modo. Pues no. Este libro, hermanos, está sellado y solo puede ser abierto por el Cordero degollado. Es el cuerpo de Cristo el que abre las Escrituras, es la iglesia. Solo puedes entender las Escrituras, solo se te pueden abrir los oídos en el mismo espíritu en que ellas han sido escritas en las Escrituras, en el espíritu de la iglesia, de la comunidad cristiana. No puedes acercarte a este libro, hermanos, como si fuera un libro de historia o como si fuera un libro de arqueología, como algo antiguo, del pasado. Pues no, hermanos, cuando la palabra de Dios es proclamada en la misa, por ejemplo, cuando escuchamos la palabra de Dios, nos decía que la palabra de Dios es acontecimiento. Dios dice y acontece. Cuando escuchas esta palabra, la luz se hace. ¿Dónde se hace luz? Dentro de ti. Tu historia se ilumina, tu vida se ilumina. Tú eres traído nuevamente a la existencia. Tú que estabas muerto por el pecado. Tu vida es restaurada. Cuando se escucha la palabra de Dios, hermanos, el mar se abre y tú eres invitado por el Señor a salir de la esclavitud de Egipto, a salir de tu esclavitud, de la muerte, del pecado, y tú eres introducido, hermanos, en la tierra prometida. Eres introducido nuevamente en el cielo, en el paraíso, en la comunión con Él, en el amor. Somos introducidos ya en esta vida, hermanos, a experimentar un poquito, a prebuscar el cielo, esta comunión, este diálogo divino que ya existía antes de la creación del mundo. Y entonces, hermanos, experimentas algo muy importante, que Dios pone su morada dentro de ti. Por eso, cuando este diálogo es restablecido, cuando tú escuchas ya en esta vida, dentro de ti el diálogo del cielo, cuando escuchas dentro de ti la voz de Dios, hay que celebrarlo, hay que hacer fiesta, hay que dar gracias. Acción de gracias, Eucaristía. La respuesta del hombre frente a la palabra, frente a la manifestación de Dios, frente a la actuación de Dios en nuestra vida. Si Dios actúa en ti, si Dios te arranca de Egipto, si Dios te hace luz dentro de ti, si Dios te ilumina la historia, si Dios actúa, si Dios te saca de la muerte y te hace experimentar la vida, la única respuesta que tú puedes dar, hermanos, es celebrarlo, es hacer Eucaristía, es hacer realmente, celebrar esto como un pueblo en fiesta. Y si esto no ocurre, si no experimentas esta voz dentro de ti del cielo, si no experimentas la vida eterna cada vez que la palabra es pronunciada, si no experimentas que cuando la palabra de Dios se abre, es el mar que se abre para ti, para que tú puedas atravesar el mar rojo, si esto no es real en tu vida, ponte a temblar, porque eso significa que ya estás muerto por dentro.
Significa, hermano, que ya no hay vida dentro de ti, que este diálogo ya está cortado hace mucho. Por eso, hermanos, decía que la Biblia solo habla de dos personas, habla de Cristo y de ti. Y si tú no escuchas lo que Cristo dice de ti en la misa, es que la estás viviendo mal. Muchos hermanos vamos a la iglesia para sentirnos bien, para encontrarnos a nosotros mismos. No, hermanos, no, hace falta cambiar de mentalidad. A la iglesia no vamos para tener sentimientos buenos, para encontrarnos con nuestros sentimientos y encontrarnos con nosotros mismos. A la iglesia vamos, hermanos, para adquirir los sentimientos de Cristo. Ya está bien, ya nos hemos escuchado a nosotros mismos bastante, ya nos hemos dado mucha razón a nosotros mismos, ya nos hemos dicho sí, que yo me realizo viviendo para mí mismo, haciendo mi voluntad, siendo Dios de mi vida. Ya basta de escucharnos a nosotros mismos. A la iglesia hace falta, hermanos, adquirir los sentimientos de Cristo. ¿Y cuáles son los sentimientos de Cristo? Pues es considerar al otro superior a ti, es amar a tu enemigo, amar a tu enemigo. Y si tú no vas para adquirir estos sentimientos de Cristo, al menos, hermanos, para darte cuenta que este sentimiento de Cristo no lo tienes y que necesitas convertirte. Entonces, hermanos, ahora es necesario, hermanos, dejar de lado un momento mis sentimientos para adquirir esos sentimientos de Cristo. No para sentirme bien, sino para sentirme incomodado, todo lo contrario. Para darme cuenta que todavía no puedo amar a mi enemigo, que no puedo vivir en la dimensión de este amor, que todavía no puedo donarme, que todavía no puedo perdonar a mi marido, que todavía no puedo perdonar a mis hijos, que todavía no puedo perdonar a mi vecino. Y necesito que el Señor me transforme el corazón, que esta palabra venga a hacerse luz dentro de mí, sacarme de la oscuridad, de no poder amar y pasarme, traerme a la vida, traerme a la existencia, que se haga la luz y que la luz se haga en nosotros, hermanos. Por eso aprovechemos este tiempo de Adviento, hermanos, para convertirnos, para aprender con la Virgen María a escuchar al Señor, y que ella, hermanos, la Virgen Santísima, nos enseñe como en las bodas de Caná a hacer todo lo que nos diga Él. Pues terminamos aquí, es nuestra charla, espero que no haya sido muy pesada, pues hacemos una oración para concluir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como prometido,